Buenas, ¿de dónde viene la idea de despertar la glándula pineal? Ah, es una estupidez que viene de los... No, es un embuste filosófico. Sí es ancestral. No sé si sea ancestral. No, es una confusión de dos cosas absolutamente distintas. Una es la idea de los chakras y la otra fue el descubrimiento de que la glándula pineal era utilizada como ojo para percibir los rayos infrarrojos en algunos reptiles. Es lo que llaman el tercer ojo, es de lo que se agarró Lobsang Rampa para inventarse el tercer ojo. Entonces la idea es que si despiertas la glándula pineal puedes ver una realidad alternativa, cosa que no se sabía cuando no se sabía que existía la glándula pineal, porque no sabíamos nada de anatomía, y no empezamos a saber nada de anatomía hasta que llegó Andrea Vesalio. Vean, en las próximas 2 semanas tendremos lo de la medicina medieval y verán lo que se sabía de anatomía antes de Vesalio. Bueno, entonces se conflunció, ¿no? Se fusionó de manera confusa la glándula pineal de los reptiles con el tercer ojo y los chakras. Hay un chakra que está aquí, que está a la altura de los ojos, para darle visos de cientificidad a lo que no es sino una patraña. A nadie le han despertado ninguna glándula todo esto. Si tu glándula está muerta, está muerta. Si tu glándula está activa, está activa.